Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy, en nuestra semana 24, trabajaremos el área de arte y cultura. Con el tema, analizamos el movimiento en danzas folclóricas del Perú. ¿Conoces alguna danza del Perú donde los varones vistan de manera inusual? ¿Alguna vez has reflexionado acerca de cómo se mueven tus familiares? En la vida cotidiana y en la danza, el movimiento cumple un rol trascendental. Hoy descubriremos cómo analizarlo. En la danza, el movimiento del cuerpo es el elemento principal. Analizar el movimiento y sus características nos permite interpretar los mensajes que el lenguaje corporal comunica en actividades cotidianas y en expresiones artísticas como la danza. Profesora Narda, ¿qué actividades desarrollaremos? Dos actividades. En la primera actividad, describirás características del movimiento de tus familiares y en la danza del huititi. En la segunda actividad, tu reto será analizar el movimiento en una danza folclórica representativa de tu región. Iniciamos con la primera actividad. Describimos características del movimiento de nuestros familiares y en la danza del huititi. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. En el lenguaje corporal, el movimiento evidencia las intenciones y sentimientos que una persona transmite a través de su cuerpo. Lee el texto Danza y Movimiento, disponible en el archivo 2, que nos presenta categorías para observar y describir el movimiento. Danza y movimiento. La danza nos ha acompañado a lo largo de la historia, adquiriendo en cada etapa formas variadas y complejas. En muchos lugares del Perú, la danza tiene una importancia fundamental en la vida social. En sus bailes se han eternizado personajes históricos y sucesos importantes. Por ejemplo, en Los Negritos se recuerda la esclavitud, en Los Tundiques la libertad de los negros, entre otros. La materia prima de la danza es el movimiento, que se expresa a través del cuerpo interactuando con el espacio por un plazo de tiempo. Los movimientos pueden ser naturales, cuando son espontáneos y se realizan sin esfuerzo por el ser humano, como caminar, correr, saltar, deslizarse, gatear. Los movimientos también pueden ser técnicos,
cuando se focalizan en una zona del cuerpo como rotaciones, flexiones o estiramientos. Además, los movimientos pueden ser generadores cuando construyen una infinidad de sensaciones. En estos movimientos no solo participa el cuerpo, sino su organización con la realidad, su afectividad e intenciones, como es el lenguaje corporal. Rudolf Laban, en su teoría de análisis del movimiento, sistema por el cual se puede entender, observar, describir y anotar todas las formas del movimiento, propone las siguientes categorías de análisis. 1. El cuerpo. Describe el cuerpo y su movimiento. ¿Dónde se inicia el movimiento? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué partes influyen en otras? 2. Los esfuerzos. Describe las dinámicas de las cualidades del movimiento para comprender las intenciones con que se produce el movimiento. Así relaciona el tiempo, referido a la duración y velocidad del movimiento, rápido o lento. La energía, referida a la resistencia del cuerpo al movimiento, liviano o pesado. El espacio, referido a la interacción con el espacio, directo o indirecto. El flujo, referido a la continuidad del movimiento, libre o contenido. Determinar intenciones distintas para movimientos similares. Por ejemplo, decir no con la cabeza, movimiento rápido, pesado, directo y libre. No tiene el mismo significado que mirar cómo pasan los autos, movimiento lento, liviano, directo y contenido, aunque ambos movimientos sean aparentemente similares. 3. La forma. Describe las formas que el cuerpo adopta en sus acciones, que son los movimientos, en la interacción con el espacio y cómo van cambiando. 4. El espacio. Describe el movimiento en conexión con el medio. Puede ser interno, no es material, es donde se ubican las emociones, la capacidad de escucharse a sí mismo o a sí misma. Parcial o personal, es la esfera invisible que rodea el cuerpo donde se realizan los movimientos sin desplazarse. Tiene niveles. Nivel alto. Espacio ocupado por las movilizaciones efectuadas de pie, en puntas de pie y a través de saltos. Nivel medio. El ocupado por movimientos en posición arrodillada, sentada o agachada. Y nivel bajo. El ocupado cuando el cuerpo está directamente en contacto con el suelo. Total. Describe los movimientos que se trazan en un espacio físico determinado, el aula, un escenario, la calle, y su interrelación con otras personas o con objetos, que fungen como extensiones del cuerpo o como puntos de apoyo,
Así las trayectorias ocasionan formaciones que pueden ser A. Formaciones libres, cuando las trayectorias no son definidas. B. Formaciones lineales, cuando ocurren líneas, filas, cuadrados grandes y chicos, ángulos y diagonales. Y C. Formaciones circulares, cuando acontecen círculos pequeños, grande, doble círculo, curvas o media luna, onduladas, espirales. La observación del movimiento es una tarea en ocasiones subjetiva y ardua, más aún en la danza, donde la belleza de los trajes, la música y otros elementos que aportan a la intención comunicativa pueden distraer la interpretación de los espectadores. Sin embargo, el análisis del movimiento propuesto por Laban nos acerca a una observación más objetiva que permite interpretar el aporte del lenguaje corporal y su movimiento a las representaciones e intenciones expresivas de una danza. Utilizando las categorías de análisis propuestas en la lectura, realiza lo siguiente. Observa a tus familiares al caminar y realiza un cuadro comparativo de sus movimientos, utilizando las categorías de análisis propuestas por Rudolf Laban. Las siguientes preguntas orientarán tus descripciones. Cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo participan cuando el familiar camina? ¿En qué parte distintas a las piernas el familiar realiza mayor movimiento al caminar? Esfuerzos, calidades. El tiempo. ¿Camina lento o rápido? La energía. El andar, ¿es pesado o ligero? El espacio. Al caminar, ¿es directo cuando se desplaza de un punto a otro sin hacer paradas o distracciones, o indirecto cuando llega a su meta después de realizar múltiples paradas en otros puntos del espacio? Forma. ¿Qué forma adopta el cuerpo y sus partes cuando el familiar camina? ¿Lo hace encorvado o retraído, erguido, extendido u otro? ¿Qué vicios o manías adopta su cuerpo de forma involuntaria? Por ejemplo, sobarse las manos o acomodarse el cabello con frecuencia mientras camina. Espacio. ¿Cómo se desplaza en el espacio el familiar? ¿Sus trayectorias son rectas o curvas? ¿Por qué razones se desplaza de un punto a otro el familiar? ¿Existen objetos con los que interactúa al caminar? Por ejemplo, mover las llaves. A continuación, te presentamos el cuadro comparativo para que pueda ser llenado. Recuerda que dicho cuadro lo encuentras en tu portafolio. Tienes que llenarlo según tus familiares, considerando las siguientes categorías: cuerpo, esfuerzo, forma
espacio. A continuación, observa el vídeo Huititi, retablo sinfónico, donde se aprecia la danza folclórica del Huititi, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2015.
de observar el video, responde las siguientes preguntas en tu portafolio. Describe cómo se comporta el cuerpo en los danzantes. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre los varones y las mujeres? Describe cómo se presentan los esfuerzos: tiempo, energía, espacio y flujo. Estos varían en alguna parte de la canción o son relativamente constantes en todos los movimientos de los danzantes. ¿Existen diferencias entre los danzantes varones y mujeres? Con referencia a la forma, ¿qué formas predominantes adoptan los cuerpos de los danzantes en los pasos de baile? ¿Extendidas, redondas, enroscadas, etcétera? Acerca del espacio y su uso. ¿En qué niveles acontecen los pasos de baile? ¿Qué objetos portan los danzantes y cómo interactúan con estos? ¿Cómo son las trayectorias predominantes en la coreografía de la danza? Finalmente, lee con atención el texto a continuación y reflexiona. La danza del Huititi. La danza del Huititi es un símbolo de identidad cultural en toda la región Arequipa. Refleja el vínculo y la convivencia armónica entre los pueblos coyaguas y cabanas del Valle del Colca, que comparten un desarrollo histórico común que evidencian en sus expresiones artísticas. La tradición oral narra que la danza del Huititi se origina como una estrategia de conquista militar, donde los varones huititis visten prendas de mujer para confundir a sus enemigos. Otra versión propone que los hombres se vestían de mujeres para enamorarlas, sin despertar sospechas. De esta manera, los varones visten dos faldas superpuestas, en el torso una casaca de corte militar, en la espalda dos mantas entrecruzadas, yigjas, y portan una honda, huaraca, que agitan en una secuencia del baile. Las mujeres llevan indumentaria tradicional donde destacan bordados de la naturaleza. La danza del Huititi se interpreta en las celebraciones religiosas y cívicas del Valle del Colca entre marzo y diciembre, coincidiendo con el inicio del calendario agrícola. Esta danza expresa el orgullo de la población, tiene por sus prácticas y costumbres. Actualmente, la coreografía tiene su significado amoroso, apreciándose el cortejo y el carácter complementario de lo femenino y masculino. Luego de haber leído y reflexionado acerca de la danza del Huititi, responde. 1. ¿De qué manera la vestimenta que usan los danzantes influye en los movimientos que realizan al bailar? 2. ¿Qué elementos o características presentes en el movimiento reflejan las ideas de cortejo y complementariedad de lo femenino y masculino que esta danza representa? 3. ¿De qué manera describir los movimientos en una danza permite comprender mejor las intenciones y mensajes que ésta quiere transmitir?
4. ¿Por qué es importante apreciar y conocer acerca de las danzas de nuestro país? Continuamos con nuestra actividad 2. Analizamos el movimiento en una danza folclórica de nuestra región. Es hora de poner todo nuestro empeño. En esta actividad deberás analizar el movimiento en una danza característica de tu región, relacionándola con el folclore que representa. A continuación, te presentamos la siguiente ruta para ayudarte a lograrlo. 1. Indaga sobre las danzas folclóricas de tu región y selecciona una danza que conozcas tú, tus familiares o aquella sobre la que obtengas mayor información. 2. Analiza el movimiento según las categorías propuestas por Ludolf Laban. Utiliza el siguiente cuadro y anota tus respuestas en tu portafolio. Recuerda que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Deberás responder a cada una de las categorías propuestas por Rudolf: cuerpo, esfuerzo, forma, espacio. Ahora, relaciona el folclore que acompaña la danza que has seleccionado respondiendo las siguientes preguntas. 1. ¿En qué ocasiones se baila esta danza? Es decir, ¿qué acontecimientos sociales acompañan esta danza? ¿Es conmemorativa, festiva, etcétera? 2. ¿Qué se cuenta en la danza? ¿Qué sensaciones, emociones, ideas o mensajes busca transmitir? 3. ¿De qué manera otros elementos presentes en la danza, tales como la música o la vestimenta, contribuyen con el mensaje que se transmite? 4. ¿Cómo se relacionan las categorías del movimiento descritas en el cuadro anterior con las intenciones, ideas y mensajes que la danza expresa? ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hemos concluido con esta interesante experiencia de aprendizaje del área de arte y cultura. Nos vemos hasta la próxima.